Esta semana hemos visto transcurrir el periodo número 79 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Eso significa que el próximo año son 80 años de la fundación de la ONU. Y desde el martes hemos visto hablar desde el podio a mandatarios de todos los países del mundo, incluido el propio nuestro. Desde ahí dio su último discurso como presidente el dueño de casa, Joe Biden, que destacó que hay que seguir apoyando a Ucrania contra Rusia, explicó que dejó su candidatura presidencial porque hay cosas más importantes que permanecer en el poder y advirtió que el mundo está en un punto de inflexión. Ayer, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Israel no puede expandir su guerra al Líbano sin enfrentar consecuencias. El martes, el presidente Boric había asegurado que Venezuela es una dictadura que pretende robarse una elección y que Chile no está en condiciones de recibir más migración, entre otras cosas que dijo. Lula, por su parte, habló de Ucrania, habló de Gaza, habló de Sudán, habló de Yemen, pero no habló de Venezuela. También tuvo su estreno ante la Asamblea General Javier Milei, que dijo que la ONU se ha transformado en un leviatán lleno de tentáculos que quiere imponer una agenda ideológica, una agenda woke y de corte socialista en el mundo. Y por supuesto también pasaron por ahí en eventos paralelos celebridades como el príncipe Harry, que no estaba con Meghan, o Meryl Streep, que aseguró que hoy las ardillas tienen más derechos que las niñas en Afganistán. Todo esto lo digo porque así, uno a uno, con distintos énfasis, fueron apareciendo los grandes problemas globales en estos días de Asamblea General. Pero pese a todos esos discursos tan sentidos, unas frases tan para el bronce, hoy día el mundo, la verdad es que no ha amanecido mejor, quizás está un poquito peor, si consideramos que la situación entre Israel, el Líbano y Hezbolá ya ha dejado más de 600 muertos en lo que va de la semana. Hay esfuerzos de los países aliados para un cese fuego de 21 días, pero por el momento eso no se ha concretado. O, por ejemplo, que ayer Vladimir Putin lanzó una nueva amenaza nuclear a las potencias occidentales, mientras que por este lado del mundo Nicolás Maduro no parece tener intención de recular. Desde allá el vicecanciller de ese país le contestó al presidente chileno, le dijo lávate la boca antes de hablar de nuestro pueblo, una declaración muy diplomática. Y luego de eso Venezuela, dijimos ayer, va a haber represalias. Bueno, hubo represalias, anunció que se suspenden las operaciones aéreas comerciales con Chile, lo que o sea, deja a todos los venezolanos, 800.000 venezolanos acá en Chile, como sin poder ir a Venezuela, y también dificulta todavía más los procesos de expulsión que ya han sido complicados con el país. Así que lo que vemos es que la retórica y los conflictos entre países, desde hace un tiempo ya, vienen empeorándose, y ante eso Naciones Unidas parece impotente. Piensen, por ejemplo, que ni en la guerra en Gaza ni en la de Ucrania en este momento oficia Naciones Unidas siquiera como mediador en las conversaciones. O sea, el mediador es Qatar. Por eso, más allá de lo que dice Milei, el principal problema que tiene hoy día Naciones Unidas no es si los objetivos de la Agenda 2020 de desarrollo sostenible son de izquierda, son woke, sino que el organismo internacional no está siendo efectivo para prevenir o desactivar los conflictos y la violencia en el mundo, como sí lo fue por muchas décadas desde su creación hace casi 80 años. Dice Paulina Astroza, la analista en temas internacionales y académica de la Universidad de Concepción, que decir que Naciones Unidas es inútil no solamente es mezquino, sino que también es como una ignorancia. Además de sus principales órganos, como la estructura como de gobierno que está arriba, la ONU tiene una serie de organismos y agencias que son sumamente importantes para la cooperación entre los distintos países. O sea, pensemos la OMS, que también fue criticada durante la pandemia, el rol de articulador que cumplió durante la crisis del COVID-19, la distribución de las vacunas, una serie de cosas. Está la UNESCO, la Organización de Aviación Civil, que regula el sector aviación a nivel planetario, por mencionar algunas cosas. Y también puede ser que se quede corta en muchas cosas, pero ¿qué sería de los refugiados, de los migrantes, de las víctimas de violaciones de derechos humanos sin la ayuda y la denuncia que hacen las agencias de Naciones Unidas? O, por otra parte, las COP siempre nos parecen insuficientes, pero ¿qué otro esfuerzo coordinado a nivel global hay para combatir el cambio climático que compita con estas conferencias que impulsa la ONU y que han fijado metas y estándares? Bueno, sin embargo, la ONU ha perdido músculo para cumplir su principal misión, que es preservar la seguridad internacional. Y eso, por supuesto, que también afecta a toda la familia ONU. Lo contamina. Claro. Esto es algo que se viene hablando hace al menos una década, pero es cada vez más fuerte. El mundo se está volviendo desquiciado, las tensiones geopolíticas están aumentando, los desafíos globales también, y ante eso parecemos incapaces de unirnos para responder.
dijo el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el año pasado frente a la propia Asamblea General. Pero lo que está pasando es que además en esta Asamblea General, como nunca, han repetido, como han hablado de esto, muchos de los líderes de los países. O sea, el presidente de Francia, el presidente de España, el presidente de Namibia, el presidente de Sudáfrica, por mencionar algunos. Revisaba yo, de hecho, los discursos de los presidentes Lula, Boric y Milei, que digamos que son tres, dos izquierdas cada vez pareciera más distinta, y el libertario presidente de Argentina, pero con todas sus diferencias de forma y de fondo, los tres hablaron de la necesidad de reformar la ONU, en su finanza, en su representatividad y en su gobernanza, en cómo se organiza. Y ante esto está sobre todo la necesidad de cambiar su principal organismo, que tiene un problema fundamental, que es el Consejo de Seguridad, ¿ya? ¿Y cuál es el problema fundamental que tiene? Sus 5 miembros permanentes, sus 5 fantásticos. Porque este organismo está constituido por 15 países, pero 5 son permanentes, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que tienen, sobre todo los tres primeros, relaciones completamente disfuncionales entre ellos. Y usan una y otra vez su poder de veto para bloquearse unos a otros, para autopreservarse y para defender sus intereses y a sus aliados. Por ejemplo, lo que bloquea cualquier esfuerzo por detener la guerra de Rusia en Ucrania o la guerra en Israel, respaldada por Estados Unidos en Gaza. O sea, partamos porque uno de los integrantes del Consejo de Seguridad, con poder de veto, violó la Carta de Naciones Unidas, pero flagrantemente invadió a un país de al lado. Entonces, hay parte de los problemas, en el fondo, más allá de cómo está constituido el Consejo de Seguridad, es que quienes lo componen también. Entonces, cualquier reforma empieza ahí. Y el problema es que esos mismos poderes tienen poder de veto para impedirlo. Porque acá no gana mayoría voto gana, sino que basta con que uno diga no. Y no se hace. Y no se hace. Ya, pero hay avances. Por ejemplo, que Francia se haya abierto a limitar el poder de veto, que es algo que dijo Emmanuel Macron ayer. O sea, su propio poder de veto estaría dispuesto. España también habló de eso, no es integrante del Consejo de Seguridad, pero que la Casa Blanca esté disponible para incluir dentro de los miembros permanentes a un país africano, y también eso abriría a un latinoamericano, abriría como de abrir el Consejo, los integrantes permanentes. Uno de los más interesados en promover esta reforma es el propio Antonio Guterres, que hace pocos días explicaba en una entrevista en el Financial Times que cuando él asumió el cargo en 2017, esto solamente la pura idea de mencionar una reforma en la gobernanza era totalmente tabú, y que ahora vemos que por la Asamblea General desfilan presidentes hablando de la importancia de esto. Y es más, impulsó este como acuerdo de futuro, el pacto de futuro, que firmaron 143 países, con 15 abstenciones, 7 votos en contra de los sospechosos de siempre, partiendo por Rusia, pero se firmó el fin de semana con representantes de 143 países este pacto de futuro, que entre las cosas es como incluye un montón de cosas, pero una de ellas es la reforma del Consejo de Seguridad. Este pacto no es vinculante, pero empieza a crecer la presión política para avanzar en ese aspecto. ¿Y es homologable a la Agenda 2030 o no? Bueno, algunos consideran que la actualización de como la Agenda 2045, decía el diputado republicano Esteban Schubert. Sí. Bueno, decía, pero incluye esta cosa fundamental, que es cambio en la gobernanza, para que la ONU pueda ser más efectiva. Ya, ahora, cualquier cambio de ese tipo es lento. O sea, por lo menos ahora empieza a haber presión política y todo. Y eso va a requerir habilidad, y por eso es que la pregunta sobre quién va a suceder a Antonio Guterres cobra tanto interés. ¿Ya? Y eso nos devuelve a Chile. Lo hemos visto, claro, lo hemos sentido. Claro, pero no es solo porque involucra a Chile, sino que también porque acá lo que se está jugando finalmente es si la ONU va a seguir teniendo músculo o los países van a empezar cada vez más a negociar en sus distintos bloques, como en el fondo si se va desbandando esto. Entonces, Antonio Guterres cierra él su periodo en 2026, pero esto es como más palaciego que la elección del Papa. Entonces ya se está hablando, y nos devuelve a Chile, digo yo, porque se sabe que una potencial candidata para el cargo es Michelle Bachelet. Esta es una historia muy larga que explica Paulina Astroza, pero que, para hacerla corta, explica que hay una regla tácita que dice que el cargo va rotando entre las distintas regiones del mundo, y que ahora le tocaría a la región de Latinoamérica y el Caribe, el GRULAC, el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe. Y que la presión para que por primera vez la secretaria general de la ONU sea una mujer es muy fuerte, tanto que quedó consignado en este pacto de futuro que se firmó el fin de semana. Ya, y ahí suena con mucha fuerza Michelle Bachelet, que ya ha
cargos importantes en la ONU, en ONU Mujeres, pero después como alta comisionada de derechos humanos, que es un cargo sumamente delicado. Hay que recordar, de hecho, que la primera persona que en hablar de este tema públicamente fue Paula Narváez, nuestra actual embajadora de Chile ante la ONU, sentada una vez más, en esta misma silla en que estoy yo, que le preguntamos en una entrevista con Iván hace como varios meses, como unos 4 meses. Sí. Sobre el futuro de Michelle Bachelet, dijo, no, si no, Michelle Bachelet, más que estar pensando en candidatura presidencial, lo que tiene que ser es secretaria general de la ONU. Claro, dijo que mucha gente le preguntaba en la ONU por ella. Exactamente. Que había mucho interés. Había mucho interés, sí. Ya, pero no es la única candidata. Hay muchas más. O sea, no sé, pero hay varias más. Y una de ellas, una que es fuerte, es Alicia Bárcena, la canciller mexicana. Que sigue como canciller a partir de las próximas Que sigue como canciller, semanas, que está ahora en la ONU. Claro. Todos estos días ha estado en la ONU, si es la canciller de México. Ahora, en la intervención del presidente Boric, ¿tú crees que hablaba de una mujer Mira, o más bien...? esa intervención fue muy una mujer pensada específica? precisamente por esto. ¿Ya? O sea, esa intervención no fue como que salió, se pensó. No fue azarosa, claro. No, claro, no fue un producto del azar, se pensó, porque no mencionar el tema de una mujer, como que podía entenderse como no un apoyo al tema, que podía debilitar la posibilidad, pero había que ser muy cuidadoso para no molestar a otros potenciales candidatos, además con los que tenemos buenas relaciones. Alicia Bárcena fue embajadora acá. Sí, pues, claro. Y hay otras más. Fue embajadora y antes vivió muchos años porque era de la CEPAL. Claro. Secretaria ejecutiva de la CEPAL. Entonces, no podía ser una alusión directa o echar la medida de Bachelet, porque además es poco diplomático, es poco decoroso. Entonces la solución fue la siguiente frase, como hablando de lo que viene para la ONU, el presidente dijo, no me cabe duda que es el posible liderazgo de una mujer, como señala el acuerdo de la Convención de Futuro que suscribimos hoy en la mañana, que provenga de nuestra América Grande, según el criterio de rotación territorial de la ONU, podrá encabezar este proceso siguiendo la senda reformista de Antonio Gutiérrez. O sea, una mujer de la América Grande. Eso creo que no incluye Estados Unidos, porque creo que una regla tácita es que ninguno de los países del Consejo Permanente puede ser. Ya, todavía queda mucho, pero ya como vemos las cartas se están empezando a echar. Si hay algo que le pone traba a Michelle Bachelet es China, que tendría la posibilidad de vetar su nombre y que no creo que haya olvidado el informe de derechos humanos que hizo la expresidenta cuando dejaba su cargo de alta comisionada. Y si Morena, el partido de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, se sigue peleando con España, tampoco va a ser... Para Alicia Bárcena es muy fácil la situación con Europa. Pero... Es verdad, pero España no tiene poder de veto. Bueno, pero el punto es... No está fácil, pero hay movimiento. Lo que está de fondo, más allá de si es Michelle Bachelet, Alicia Bárcena, es finalmente el destino de la ONU. Si va a lograr recuperar el músculo, ¿no? Claro. Vaya, Muy vaya. cuestionada. Yo creo que nunca había estado tan cuestionada como hoy, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, y lo dicen explícitamente sus propios integrantes.